Apreciables amigos y amigas de la hora del Gandur de los Condenados, una vez más quiero agradecer a todos por dejarme compartir esta información con ustedes y para comenzar, celebro decirles que ya cuento con un canal en el YouTube a nombre de Cristóbal Ruiz o de la hora del Gandur, en donde podrán encontrar todas las conferencias que les he compartido aquí en la radio, mismas que ahora les resultarán accesibles en el momento en que sea para ustedes más cómodo escucharlas. Por otra parte, me alegra decirles que para dar seguimiento a una sugerencia, hoy preparé para ustedes la biografía de San Isidro Labrador, santo de la Iglesia Católica de cuya vida podemos tomar inspiración para saber que ni siquiera la extrema pobreza nos impide superar toda suerte de problemas. Recuerden que toda petición para un tema me lo pueden hacer a mi página en el Facebook, denominada El Gandur de los Condenados. En el micrófono, su amigo Cristóbal Ruiz, y comenzamos. Por principio de cuentas, les voy a comentar que de todo el santoral de la Iglesia Católica, San Isidro es el único patrono en todo el mundo dedicado a los agricultores. En términos generales, y según la tradición católica oficial, este santo nació alrededor del año de 1080 en los alrededores de Madrid, muriendo en esa misma ciudad el día 30 de noviembre del año 1130. Llegó a ser beatificado en el 1619 y posteriormente canonizado por el Papa Gregorio XV el 19 de junio de 1622. Ya en 1657, el arquitecto Fray Diego de Madrid comenzó a levantar la capilla de San Isidro, destinada a contener la urna del santo, recibiendo ésta el traslado de los restos del santo en 1669. No obstante, el 4 de febrero de 1789, Carlos III dio la real orden para que la urna fuera instalada en el antiguo Colegio Imperial, que pasó a llamarse desde entonces Iglesia Real de San Isidro, misma que finalmente se le conoció como la Catedral de Madrid. Sin embargo, no es mi objetivo abundar en los datos históricos de San Isidro, pues cualquiera los encontrará con suma facilidad en las publicaciones eclesiásticas e incluso en Internet, y por esa razón me ocuparé de referirles información cifrada en la tradición oral, porque su riqueza es ejemplar, aunque carezca de soporte oficial. Cualquiera sabe que donde la crónica oficial de un elegido del cielo acaba, nacen los pasajes legendarios que inevitablemente se van sumando a la fama de su santidad. Y sobreviviendo de una generación a otra, nos llegan por medio de la voz popular una serie de crónicas denominadas las enseñanzas de San Isidro, las cuales nos cuentan cómo el santo llegó a consolar, orientar y rescatar a las personas que vivieron en su tiempo sin que su pobreza y la ignorancia propia de su época le impidieran tocar el corazón de aquellos que buscaban su consejo y su orientación. Según estas crónicas, mientras estaba dentro del último pozo en que trabajó el humilde santo, se topó por primera vez con un ángel. Según este relato, la perforación era tan honda que ya no había suficiente aire y el avance de la obra le resultaba tan penoso al santo que temía desmayarse por falta de oxígeno y morir asfixiado en el fondo de aquel orificio. Así que justo cuando San Isidro decidió tirar de la cuerda para que lo sacaran del fondo y abandonar aquel trabajo definitivamente, se dio cuenta que un hombre bajaba por la cuerda con sorpresiva facilidad, y tan pronto como éste llegó al fondo, sintió que se renovaba y se refrescaba el aire. El desconocido lo animó a seguir trabajando y lo ayudó con tal diligencia que avanzaron más del doble durante aquel día de trabajo. Finalmente, cuando llegó la hora de retirarse, su compañero trepó por la cuerda con tal agilidad que San Isidro quedó pasmado, pero más confuso se sintió cuando ese mismo compañero le pidió sujetarse a la soga y lo subió a pulso con igual y asombrosa fortaleza. Si Dios quisiera darte su ayuda para que aflore el agua en este pozo, ¿aceptarías que lo hiciera?, preguntó el desconocido en cuanto salieron al exterior. Claro que aceptaría, contestó San Isidro sin dudarlo. ¿Aceptarías que te ayude aunque lo haga de una forma que no esperas?, insistió el desconocido mientras avanzaba tras de los únicos matorrales de aquel páramo, como si buscara su protección para hacer sus necesidades. Claro que sí. ¿Cómo podría negarme a recibir ayuda de Dios? El desconocido desapareció tras de la hierba sin decir más, y luego de un momento en que San Isidro esperó inútilmente a que diera señales de vida, fue a buscarlo sin encontrarlo por ningún lado.
A primera hora del siguiente día, y ante la horrorizada presencia de San Isidro, su hijo cayó por accidente al pozo, y mientras el niño caía en la espantosa profundidad, San Isidro cayó de rodillas pidiendo a Dios con todas sus fuerzas que hubiese agua en el fondo, porque de lo contrario, el niño no sobreviviría por ningún motivo a semejante caída. Y según la leyenda, mientras él oraba con todas las fuerzas de su corazón, el espejo de agua subió milagrosamente hasta el brocal y vomitó al niño intacto al exterior. Varias noches después, el desconocido lo visitó de nuevo en sueños y lo despertó cuidadosamente para identificarse como un ángel. Luego, le participó que tanto él como su familia estaban en gracia del Padre y que tenía instrucciones de aliviar su pobreza en la medida que dispusiera el propio San Isidro. El humilde campesino le aseguró al mensajero que las carencias ajenas eran las únicas que le dolían, pero que si podía él rogar en su nombre al Padre para que algo aliviara en su vida personal, era que le concediera entendimiento para enseñar a los más pobres desde su propia ignorancia, pues él no era una persona con preparación o sabiduría. El ángel dijo entonces que debía regresar a Madrid y buscar empleo como labrador. Asimismo, le dijo que por su parte haría llegar su petición al Padre, asegurándole que a su debido tiempo le dejaría saber la respuesta del Creador. San Isidro volvió a la villa de Madrid y sin pérdida de tiempo encontró trabajo como labrador al servicio de Juan de Vargas. Pronto aprendió el oficio de labriego y luego de un tiempo de oraciones y servicio incondicional a los más necesitados, regresó el ángel y le dijo que por gracia de Dios le sería concedido enseñar el camino de salvación a los más necesitados a través de su trabajo como labrador, por ser ese oficio el que mejor conocía. ¿Cómo será eso?, preguntó el humilde labriego al ángel, y éste le contestó: ¿Ves el manzano de ahí enfrente? Claro que lo veo. ¿Conoces algún hombre que pueda hacer manzanas? No, a nadie. Las manzanas son obra de Dios. Si así fuera, el Padre no se hubiera tomado la molestia de crear los manzanos, le contestó el ángel. Tienes razón. Entonces aprende a ser como el manzano, y así como éste no se resiste a la voluntad del Padre cuando le dice cómo hacer las manzanas, asimismo tú podrás enseñar a los demás cuando prestes oído con la misma devoción del manzano a la voz y a la voluntad del Padre. Según las leyendas orales, a partir de aquel día San Isidro tuvo inspiración para enseñar y consolar a los más pobres, aconsejándolos y consolándolos con analogías inspiradas en su trabajo como labrador. Ni hablar de la humildad con que compartía sus escasos bienes, porque su generosidad era tal que cuando los más desprotegidos aceptaban lo que podía darles, no esperaba que le dieran las gracias, antes bien les agradecía con las siguientes palabras: Gracias a ustedes por aceptar lo que Dios me confía para darles, porque al hacerlo me ayudan a ofrecerle un mejor servicio al Padre. Y en este punto es cuando se supone que comenzaron a sucederse las enseñanzas místicas de tradición oral que se le atribuyen a San Isidro. Una de estas reseñas nos cuenta que San Isidro salvó de la muerte a una mujer que fue víctima de la guerra entre moros y españoles. El relato dice que la familia de aquella desconocida fue aniquilada por los extranjeros. Ella fue ultrajada y aunque logró sobrevivir porque la dieron por muerta, cuando recobró el conocimiento y recordó que toda su familia había sido brutalmente asesinada, le pidió al santo que por favor la dejara morir. San Isidro le habló así a la mujer herida de muerte: Hermana, yo soy un pobre sembrador que ni siquiera es dueño de la tierra que cultiva, y no tengo corazón para cumplir tu deseo. Como labrador, trabajo para multiplicar las bendiciones de la vida. Mi propósito de cada día es levantar una cosecha, y mi primer paso es herir la tierra con mi arado. Luego la siembro con la semilla que decido cultivar, y mientras yo trabajo con amor a Dios, una mano invisible también siembra junto conmigo la mala hierba. Me provoca inundaciones, heladas, plagas y muchas calamidades más. Pese a todo, yo persevero y mi mano trabaja con fe, sin dejar de confiar en que Dios me dará licencia de levantar una buena recolección. Finalmente, tras mucho sudor, trabajo, incertidumbres y lágrimas, llega el día de recoger lo sembrado, y si la temporada fue buena, su fruto me hace olvidar todas las penas que debí sufrir para lograrla. Ahora bien,
A mi manera de ver, tú eres la tierra elegida por el Padre para sembrar sus bendiciones. De sus manos recibiste un marido amoroso, una casa en donde criaste una hermosa familia y en donde florecieron toda suerte de alegrías. Pero esa misma mano invisible de la que te hablé antes vino a sembrar los males que hoy parecen triunfar en tu vida. Si te dejas morir en estos momentos, al Padre le tocará cosechar tu dolor, tu desesperación, tu rencor y tu miedo, aunque no sea eso lo que sembró Él en ti. Pero si esperas un poco, si le das al Padre la oportunidad, Él, como buen sembrador, tendrá tiempo para retirar la mala hierba y las calamidades que amenazan su cosecha. Hermana, sé valiente, está en tus manos elegir lo que podrá recolectar en su corazón el Padre cuando llegues a su presencia. Otra crónica de sus enseñanzas nos habla de un joven mortificado por la impaciencia. El muchacho deseaba casarse con su hermosa novia, pero a pesar de su trabajo y sus esfuerzos diarios en el comercio de lana, sus adversarios y sus competidores no le permitían ahorrar lo suficiente para realizar sus planes. Así que una tarde, cuando regresaba de uno de los viajes en que había obtenido una miserable ganancia, se derrumbó a la orilla del camino, sintiendo que lo aplastaba sin misericordia el peso de sus fracasos. La casualidad quiso que se topara con San Isidro, y tras escuchar su caso, levantó el santo una semilla del suelo y le habló así: «Eres decidido, además eres un buen muchacho, y si tu novia te quiere, sabrá esperarte. No desesperes, solo necesitas un poco más de paciencia, y aunque tiempo es lo único que no tienen los desesperados, te contaré por lo que tendrá que pasar esta pequeña semilla de roble si se quiere convertir en un gran árbol. Primero, deberá ser sepultada bajo el peso de la tierra, lejos del sol, del aire y el canto de los pájaros. Habrá de quedarse completamente sola en la oscuridad, en el silencio más absoluto. El agua llegará y convertirá esa tierra que le aplasta en un lodo frío. Luego, por si eso no fuera suficiente, lanzarán estiércol pestilente para cubrirla. Pero la semillita se dejará guiar por el llamado de la vida y encontrará la manera de sacar beneficios hasta del excremento que la cobija. Pero será en esta oscuridad y en esa soledad en donde la semilla germine y comience a buscar la luz del sol para volverse uno de los árboles más poderosos de la tierra. No pierdas la esperanza, ponte más atento y aprende a ver tus fracasos como lecciones para lograr tu objetivo. No te rindas. Eres una buena semilla, y si perseveras, pronto verás los resultados de tu trabajo. Otra enseñanza de San Isidro fue para un hombre piadoso que no podía encontrar la paz por haber matado a un ladrón en defensa de su familia. El santo escuchó con toda paciencia el relato del hombre y en su momento lo reconfortó con estas palabras: «Matar va en contra de la ley de Dios. Yo no tengo autoridad moral para perdonarte. Sin embargo, solo un hombre de buen corazón perdería el sueño por verse obligado a matar a un delincuente que atenta contra la madre de sus hijos y su familia. Y desde mi experiencia de vida como labrador, yo solo te puedo decir que cuando saco mi guadaña para cortar la mala hierba, no pienso en la vida de las plantas que voy a cegar, sino en las plantas que dejaré vivir. Haz oración al Padre para que te conceda la paz interior y confía en que será Él quien tenga la última palabra. Cuida tu familia. No permitas que tus hijos se vuelvan delincuentes, porque mataste uno para que pudieran vivir ellos, y deja que sea el Padre quien recoja la cosecha de tus acciones». Una crónica más nos cuenta sobre la enseñanza que dio San Isidro a una monja que sobrevivió a la masacre y al incendio en donde murieron la mayor parte de las hermanas de su convento, y se quejaba contra Dios por haber permitido que los moros destruyeran ese claustro de oración. San Isidro le permitió desahogarse, y cuando la mujer estuvo más tranquila, le mostró un durazno podrido para darle la siguiente lección: «Hermana, usted está muy confundida por el dolor y la tragedia que sufre ahora, pero vea ese durazno que se pudre bajo el árbol. Cualquiera puede ver que fue un fruto precioso, sano, pero cuando llegó su hora, cayó al suelo y el lodo, los gusanos y las hormigas provocaron su putrefacción, y sin embargo, a toda esa inmundicia sobrevivirá el hueso, y cuando llegue su hora, de su interior nacerá un árbol nuevo que ofrecerá incontables frutos a las criaturas del Señor.
Quizás una de las enseñanzas más celebradas de San Isidro se refiere al caso de una viuda muy rica, quien lo busca desesperadamente para que resucitase a su único hijo de 7 años, prometiendo dar a cambio del milagro toda su fortuna para que la repartiera el santo entre los pobres. El humilde labriego se conmueve profundamente por el dolor de la mujer, pues él sabe por experiencia propia lo que daría un padre para salvar de la muerte a su hijo, y cuando la viuda por fin le permite hablar, él mismo se sorprende de las palabras que salen por su boca. Señora, yo pasé por una experiencia personal que me permite comprender su dolor profundamente, pero soy un simple sembrador, y si pudiese hacer un milagro semejante, lo haría sin esperar algo a cambio. Yo confío en que Dios escucha mis ruegos, pero siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre pido de antemano que se haga su voluntad y no la mía. Pese a todo, rogaré al cielo por lo que me pide, si usted a cambio acepta una condición, la que sea, gritó la mujer sin dudarlo. En ese caso, y como su hijo ya está muerto, debe aceptar en su corazón la voluntad de Dios y darle a su hijo la cristiana sepultura que merece. No puedo hacerlo, no puedo, gritó la mujer con absoluto desconsuelo, y el santo le contestó con plena convicción: Señora, recuerde por favor que nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro después de varios días de su fallecimiento, y que hasta él mismo necesitó 3 días para volver de entre los muertos. Cualquiera puede darse cuenta que la resurrección es algo serio, y no sería prudente dejar a ese niño sin la cristiana sepultura que merece por esperar que un labriego como yo haga semejante milagro. San Isidro tomó entonces 7 semillas de un árbol del amor, o árbol de Judas, una por cada año del niño fallecido. Le indicó sembrar esas semillas en el sombrero de su hijo y orar para que nacieran todas, porque si alguna faltaba de nacer, sería una señal inequívoca de que su milagro no sucedería. La fe de la mujer en San Isidro era grande, y procedió a dar seguimiento al funeral como el santo le ordenó. En el curso de los primeros 4 días nacieron las primeras 6 pepitas, y al 11º día el germen de la número 7 no aparecía. La mujer se sintió muy desconsolada, y a partir de aquel momento decidió hacer ayuno total y no interrumpir su oración hasta que naciera la última semilla. Sin embargo, en lo más profundo de la madrugada la venció el cansancio y se durmió. Con las primeras horas de la mañana, su dama de compañía entró al cuarto para despertarla, y un grito de júbilo escapó de su garganta cuando vio en el sombrero del niño el brote que faltaba. La viuda lloró de alegría junto con ella, pero cuando ésta le dijo que fueran a la cripta familiar para rescatar al niño, porque seguramente había resucitado, la madre sonrió con una expresión iluminada por una nueva comprensión y le dijo que no harían tal cosa, porque su hijo había venido a verla en sueños para darle las gracias por ayudarlo a lograr que germinaran esas semillas. Luego, ante la expresión perpleja de su empleada, la mujer comenzó a explicar lo que su hijo le había dicho y, según sus palabras, mientras ella lloraba frente a San Isidro para que lo resucitara, él a su vez pedía también al santo que lo ayudase a cultivar esas semillas, porque ocuparse de que nacieran después de muerto esos árboles era la única tarea que le faltaba para volver a la casa del Padre, y según su testimonio, la germinación del último brote sería como la llave para que pudiera él entrar al cielo. Cuenta la leyenda que la viuda renunció a su deseo egoísta y que fue a ver a San Isidro ese mismo día para pedirle perdón y además para darle las gracias por el inesperado milagro con que fue bendecida, sin olvidar desde luego que pensaba cumplir su promesa de darle toda su fortuna para que la repartiera entre los pobres. El santo la oyó con humildad y cuando la mujer terminó de hablar, le contestó así: Espero que de ahora en adelante nunca olvides que ni una brizna de hierba cae sin la voluntad del Padre, y es por obedecer esa bendita voluntad que yo soy feliz viviendo como un simple labrador a su servicio. Asimismo, ha sido el Padre quien te trajo al mundo entre los afortunados para que aprendieras el oficio de multiplicar la riqueza, y como no se realizó el milagro tal y como lo esperabas, Dios no pide que cumplas al pie de la letra tu promesa. De hecho, te bendecirá con una larga vida para que puedas usar tu fortuna en multiplicar el progreso de los demás.
concediéndote además tiempo de sobra para dar ejemplo público de tu generosidad con los más necesitados. Estas, como ya les había dicho, son algunas de las enseñanzas de San Isidro que nos heredó la tradición oral, y aunque carecen de respaldo eclesiástico, dan pie para concluir que por humilde que sea cualquier persona, y por escasa o limitada que resulte su preparación, si aprende y escucha la voluntad del Padre, se volverá invaluable a los ojos de Dios. Gracias por su atención. Es tiempo de abrir sus ojos a la luz de un orden superior, de abrirse a las bendiciones de la vida. Tú mereces acceso a la productividad, al progreso, a una buena educación. Confía en tus talentos, confía en tus fuerzas. No creas que necesitas vencer a otros para ganar, ni permitas que otros piensen que ganarán solo por verte derrotado. Tú naciste fuerte, tú naciste inteligente, tú no viniste al mundo para ser la víctima de otros, ni para reclamar servilismo de los demás. Es hora de levantarte, de tomar las bendiciones que por derecho te corresponden. Dios no se regocija con tu pobreza, sino en tu humildad, en tu felicidad. Atrévete a ser tú, a ser útil, a ser responsable, a trabajar con amor, y en consecuencia tu vida cambiará. Es todo por hoy. Espero que mis palabras reanimen tu corazón. Tu amigo de siempre, Cristóbal Ruiz, y hasta la próxima.